Dice la palabra de Dios en el libro de Apocalipsis capítulo 12 del versículo 1 hasta el versículo 6 de esta manera. Dice: apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida de sol con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Y estando encinta, clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. También apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas tenían 7 diademas. Y su cola arrastraba la tercer parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Y ella dio a luz un hijo varón que regirá con vara de hierro a todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios, para que ahí la sustenten por 1260 años. Vamos a orar. Padre, esta mañana te damos gracias por darnos el privilegio de celebrar ese acontecimiento maravilloso donde Dios te hiciste hombre para venir como ese regalo de salvación para cada uno de los que necesitábamos de ese regalo. Hoy, Padre, queremos celebrar, Padre, ese gesto de amor que tuviste, Señor, de no escatimar, ser igual a Dios como una cosa que aferrarte, como dice tu palabra, sino que te despojaste a ti mismo, Señor, y te hiciste, tomaste la forma de hombre y veniste, Señor, a la tierra como un regalo para nuestra salvación. Hoy, Señor, queremos pedirte que nos hables a través de tu palabra para poder continuar disfrutando de ese gesto maravilloso, Padre, que es la salvación que nos has ofrecido a través de tu propio sacrificio. Señor, en tus manos me pongo y te pido, Señor, que me uses como una herramienta, como un vaso, como un siervo tuyo únicamente, y permite, Señor, que al expresar los pensamientos que has puesto en mi corazón, pueda ser guiado por tu Espíritu Santo para ministrar a cada uno de los que estamos aquí en este santuario o los que están viendo por las redes sociales esta transmisión. Señor, te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Tome asiento, mi hermano, por favor. Cuando nosotros leemos el libro de Apocalipsis, yo hace un año cuando estábamos planeando esta lista de temática de predicación, se me hacía muy largo de aquí hasta el diciembre cuando tocáramos el tema de Apocalipsis, y batallaba un poco, como lo dije la semana pasada, batallaba un poco para poder entender por qué el Apocalipsis en tiempo de Navidad. Cuando nosotros leemos el libro de Apocalipsis, nos damos cuenta inmediatamente que el libro de Apocalipsis está lleno de imágenes y de un simbolismo asombroso. Como dijimos la semana pasada, el foco de Apocalipsis no son estas imágenes, no son estos monstruos, no son estos simbolismos que están apareciendo en el libro, sino que a través de todo el libro de Apocalipsis, el foco principal, el personaje principal del libro de Apocalipsis se llama Jesús. La imagen que nosotros acabamos de leer aquí en el libro de Apocalipsis el día de hoy, que vamos a tocar 3 o 4 sermones sobre el Rey, que tiene que ver con Jesucristo. La imagen que nos toca el día de hoy en este pasaje es la visión general sobre este Mesías llamado Jesucristo. Estamos nosotros aquí celebrando lo que es la Navidad a través de estos cantos. La semana que entra vamos a tener un drama. El departamento, el Ministerio de Drama han preparado un drama y vamos a tener cantata, música especial. La próxima semana también le esperamos. Pero estoy tratando, si usted me permite, durante el mes de diciembre poder ver la Navidad no desde el punto de vista nuestro hacia Dios, no desde el punto de vista de cómo humanos, cómo festejamos, cómo sentimos lo que es la Navidad, sino estoy tratando de reenfocar el tema de la Navidad a través de este mes para que nosotros podamos ver la Navidad desde el punto de vista de Dios, desde el punto de vista del cielo hacia nosotros,
contrario a como regularmente nosotros lo vemos. Entonces, así el día de hoy vamos a ver cómo se mira la Navidad desde los ojos del cielo, cómo se mira, qué dice la Biblia acerca de la Navidad desde los ojos del cielo. Cuando nosotros celebramos Navidad, estamos pensando siempre en ese bebé que nació en un pesebre y que nació siendo rey y entró a un territorio enemigo para conquistar el pecado y destruir a Satanás y vencer a Satanás de la muerte. Ese es el concepto que tenemos de ese rey, de ese bebé que vino y se hizo rey para poder derribar, acabar con el que tenía el imperio de la muerte y que tenía conquistada la sociedad en aquel tiempo, que se llama Satanás. Cristo vino a pagar el precio por nuestra salvación. Cristo vino a morir en la cruz y derramar su sangre preciosa para limpiar nuestros pecados y cumplir así la ley, para que fuese justificado cada uno de nosotros a través del sacrificio que Jesucristo hizo. Pero Jesucristo al tercer día, dice la palabra de Dios, usted lo conoce, al tercer día, una vez que fue justificado, una vez que fue pagado el precio por nuestra redención y por nuestra salvación, dice la palabra de Dios que al tercer día, con poder y gloria, ese Jesús que fue puesto en esa cruz, ese Jesús que dice la Biblia que no tuvo ni un solo pecado, el castigo de nuestra paz fue sobre él, dice la palabra de Dios. Y una vez que Cristo en la cruz derramó su sangre preciosa, esa sangre preciosa hizo posible que nosotros fuésemos justificados a través del sacrificio perfecto que Jesucristo hizo en la cruz, porque la palabra de Dios dice que sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Jesús tuvo que derramar su sangre preciosa para que usted y yo pudiésemos tener acceso al perdón de los pecados que Jesucristo nos ofrecía. Pero si Cristo se hubiese quedado en una cruz, si Jesucristo se hubiese quedado en una tumba, de nada nos hubiese servido, porque el que tenía el imperio de la muerte seguiría entonces teniendo el imperio y el control sobre la muerte. Pero dice la palabra de Dios que al tercer día, con poder y gloria, ese Cristo poderoso, ese Cristo que murió en la cruz, ese Cristo que estaba en una fría tumba, al tercer día resucitó con poder y gloria. No está muerto, ha resucitado, dice la palabra de Dios. Es un Cristo vivo, un Cristo poderoso al cual nosotros servimos. En ese gesto de resurrección, ese Cristo Jesús pagó el precio por nuestra salvación, pero también derrotó el que tenía el imperio de la muerte, y en ese momento se establece como el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Por lo tanto, el nacimiento de Jesucristo representa la misión. El nacimiento de Jesucristo representa la victoria de Jesús. El nacimiento de Jesucristo representa el contexto de una guerra espiritual que estaba sucediendo allá en el cielo. Este pasaje que tomé como base tiene tres elementos y tiene elementos de oscuridad y maldad. Tiene un sabor de guerra, de pleito, de un conflicto espiritual muy fuerte. Esa es la historia y la lucha espiritual detrás del establo. Quiero que veamos entonces qué estaba pasando antes de que Jesús viniera, antes de que Jesús viniera aquí en la tierra y naciera en ese pesebre, en ese frío pesebre en Belén. ¿Qué estaba pasando en el cielo? ¿Qué estaba sucediendo en el cielo en ese momento para que Jesús tuviese que venir aquí en la tierra? Este pasaje nos habla de eso. En este pasaje dice el capítulo 12, versículo 1, dice: apareció en el cielo una gran señal. Quiero, si usted me permite, que podamos ver en estos dos versículos que hay tres personajes claves en estos dos versículos que me gustaría resaltarlos, en estos versículos que me gustaría resaltarlos. Mire lo que dice el versículo 1 y versículo 2. Dice: apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 2 estrellas, y estando encinta, estaba embarazada, estando encinta, esta mujer clamaba con dolores de parto, estaba a punto de dar a luz, clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. Muy bien. Vemos aquí entonces en primer lugar a una mujer que está embarazada, y en esta escena, en el contexto de estos versículos, vemos tres personajes que en esta escena participan. El versículo 1 y versículo 2 vemos aquí a una mujer que está embarazada, y luego el versículo 3 y el 4 dice: también apareció otra señal en el cielo, he aquí un gran dragón.
Aquí está la segunda, el personaje que quiero traer a este escenario. Dice, un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas, y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y los arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer, estaban frente a frente, que estaba para dar a luz a fin de devorar a sus hijos tan pronto como naciese. No tenemos la gráfica, ¿verdad? No tenemos la fotografía. ¿Sí? No, ok, seguimos. Entonces, el segundo personaje que aparece aquí en este versículos 3 y 4 es Satanás, el gran dragón. Más al rato vamos a explicar un poco más. Y luego el tercer personaje que aparece en esta escena que tomé como base, la encontramos en el versículo 5 y 6. El tercer personaje en este drama, en esta escena que está sucediendo en el cielo, dice el versículo 6, y ella dio a luz un hijo varón que regirá con vara de hierro a todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Versículo 6, y la mujer huyó al desierto donde tiene lugar preparado por Dios para que ahí la sustenten por 1260 años. El tercer personaje que aparece en este escenario que les estoy presentando, el primero vimos que es una mujer embarazada, al segundo lugar vimos que es un gran dragón que es Satanás, y el tercer personaje se llama Jesús. Aquí vemos a Jesús. Ahora, ¿quiénes son estos personajes? ¿Quién es esta mujer que está hablando en el versículo 1 y versículo 2? Mucha gente dice, y mucha teología de otras denominaciones dicen que esta mujer es la Virgen María, y que por supuesto es la Virgen María, dicen porque está naciendo el Señor Jesús de la Virgen María. Pero en un estudio profundo de este pasaje nos damos cuenta que no necesariamente es la Virgen María, sino que la mujer con un niño es la imagen del pueblo de Israel. Es la imagen que la Biblia nos enseña que es el pueblo de Israel. Cuando este pasaje habla de las 2 estrellas que esta mujer tiene como diadema, estas 2 estrellas representan las 12 tribus de Israel. Vemos una referencia rápida, por ejemplo, de este pasaje en Génesis capítulo 37, donde dice el versículo 9 al versículo 11, Génesis capítulo 37, versículo 11, y tiene una referencia a José, donde la palabra de Dios nos está diciendo aquí en Génesis 37, versículo 11, dice, José está soñando, está hablando del sueño que él tuvo, dice, y soñó aún otro sueño y lo contó a sus hermanos diciendo, he aquí que he soñado otro sueño, y he aquí que el sol y la luna, miren aquí cómo está hablando de los elementos que está hablando en su sueño, dice el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban hacia mí. Versículo 10 dice, y lo contó a su padre y a sus hermanos, y su padre le reprendió y le dijo, ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra delante de ti? El versículo 11 dice, y sus hermanos le tenían envidia, mas su padre meditaba en esto. ¿Qué significaba esto? Decía el padre de José. Bueno, esta referencia que nosotros estamos viendo es exactamente una referencia cruzada y directa a este pasaje que estamos viendo en Israel, donde está hablando de esta mujer que tenía estas estrellas y que tenía la luna y el sol en este escenario que estamos pintando. Por lo tanto, hermanos, es ese hijo, es el hijo de David, el que estaba en este pasaje, de la tribu de Judá, que vino de Israel, llamado Jesucristo. Israel, por lo tanto, es la luz a Cristo Jesús. Israel es el país, Israel es el instrumento que Dios está usando para que venga a través del pueblo de Israel el Salvador llamado el Cristo. Por lo tanto, el primer personaje que vemos aquí se llama Israel, el pueblo de Israel. Ahorita voy a tratar de poner toda esta información junta para que usted entienda por qué tiene lógica verlo de esa manera con el tema de la Navidad. Luego el segundo personaje que les presenté en Apocalipsis capítulo 12 es Satanás. Satanás, ese dragón rojo que aparece en el versículo 3 y 4, no es otra cosa más que la serpiente en el Génesis, pero ahora aparece no como una serpiente allá en el Génesis capítulo 3, sino como el dragón rojo, el dragón escarlata. Las escrituras, la Biblia relata a Satanás como un dragón
y lo hace en el libro de Apocalipsis porque tiene ese dragón. Satanás tiene varias características importantes que es necesario que nosotros reconozcamos esas características que Satanás tiene. La primera, que es poderoso, pero no es todopoderoso. Solo Jesucristo es el Rey de Reyes y el que tiene todo el poder y es todopoderoso. Amén. En segundo lugar, un dragón es aterrador. En tercer lugar, un dragón es capaz de causar mucho daño. Y ese es Satanás. Dice la palabra de Dios en 1 Juan capítulo 5, versículo 19, cuando está hablando precisamente de quién es ese dragón. Dice la Biblia en 1 Juan capítulo 5, versículo 19. Sabemos, dice la Biblia en el versículo 19. Yo sé que está en la pantalla, pero me gusta leerlo de mi Biblia. Dice el versículo 19, sabemos que somos de Dios, dice el versículo. Dice la Biblia, y el mundo entero está bajo el maligno. O sea, lo que la palabra de Dios dice, a pesar de que conocemos a Cristo como nuestro Salvador, Él nos ha salvado, Él nos ha rescatado, pero el mundo entero está controlado por el maligno, por Satanás, por el dragón, ese dragón aterrador y capaz de causar mucho daño. La misma opinión la tiene Pedro cuando en 1 Pedro 5:8 dice, sed sobrios. Dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, el enemigo tuyo, el que quiere destruirte, el que quiere acabarte, el que quiere destruir tu matrimonio, el que quiere destruir a tus hijos, el que quiere destruir tu vida, el que quiere destruir tu esencia, el que quiere destruir el propósito que Dios tiene para traerte a ti, la bendición que Dios tiene para ti, el que quiere acabar contigo es tu adversario, el diablo, y él anda, dice la Biblia, como león rugiente. Él está alrededor de ti, él está alrededor de todos aquellos que buscan del Señor, buscando a quien devorar. Ese es el dragón escarlata, el dragón rojo que la palabra de Dios dice en el libro de Apocalipsis. En el libro de Génesis, Satanás aparece como una serpiente, pero según el libro de Apocalipsis, esa serpiente se ha convertido en un monstruoso dragón que lo representa, este dragón rojo. Hablaremos un poquito más sobre el tema. Pero también dije que el tercer personaje que aparece en esta escena de Apocalipsis capítulo 12 es un niño que estaba naciendo. Dice el versículo 5 y 6 que la mujer dio a luz un hijo varón. Qué interesante, ese hijo es Jesucristo. El tercer personaje que aparece es Jesucristo, el Hijo de Dios, que vino a esta tierra para gobernar. Es Jesús y solo Jesús, el Rey que vino a esta tierra a gobernar y a quitar y a destruir al que tenía el control de esta tierra, el que tenía el control, el imperio sobre la muerte, el que tenía el control sobre esta sociedad, el que estaba controlando y aterrando a esta sociedad. Pero ese Jesús tenía que llenar varias características desde el punto de vista bíblico. Dice la palabra de Dios en este versículo capítulo 5, capítulo 12, versículo 5, dice, y ella dio a luz a un hijo. Y es muy específico lo que la palabra de Dios dice. Dice, dio a luz un hijo varón, porque tenía que cumplir lo que Isaías capítulo 9, versículo 6, cuando dice la palabra de Dios, un niño nos es nacido, hijo nos es dado, dice la palabra de Dios. Hijo nos es dado y el principado sobre su hombro, y dice, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz, dice la palabra de Dios. Por lo tanto, esa profecía de Isaías de 400, 500 años antes se tenía que cumplir en el nacimiento de Jesucristo. Tenía que ser un hijo varón, según Isaías capítulo 9, y tenía que tener la característica de que era un príncipe, era el hijo de un rey. La segunda característica la vemos, por ejemplo, en Hechos capítulo 1, del versículo 9 en adelante, porque dice en estos pasajes que tomamos como base que estaba con Dios, Dios estaba con él. Y mire lo que dice Hechos 1, 9, dice, y habiendo dicho estas cosas, cuando Jesús es ascendido, cuando Jesús triunfa sobre la tumba, cuando Jesús resucita poderosamente, entonces viene
las mujeres y vienen los discípulos a buscar a Jesús y encuentran una tumba vacía. Y están ahí viendo a Jesús que está ascendiendo y que Jesús está yéndose en una nube, según el libro de Hechos capítulo 1. Y cuando ellos están viendo hacia arriba, dice la Biblia que dos ángeles se aparecen a esa congregación que estaban viendo hacia arriba y les dicen algo interesante. Los ángeles le dicen a la congregación, y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, dice el versículo 9, fue alzado y le recibió una nube que lo ocultó de sus ojos. Versículo 10 dice, y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Y no fue el hermano Carlos que estaba diciendo eso. El hermano Carlos siempre nos dice varones galileos, pero no era necesariamente el hermano Carlos. Eran dos ángeles que estaban ahí. Y dice el versículo 11, los cuales también le dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Esa era la profecía. Era una profecía que estaba diciendo, así como Cristo resucitó y se fue, así va a regresar Jesús a esta tierra. Por eso, en el versículo 5 que estoy leyendo de Apocalipsis 12, dice, y ella dio a luz un hijo varón que regirá con vara de hierro. O sea, así como se fue victorioso, vendrá nuevamente de una manera victoriosa aquí a la tierra. Algún día, dice la Biblia, algún día gobernará todas las naciones. Algún día ese Cristo poderoso conquistará toda la tierra, pero por lo pronto está conquistando los corazones de aquellos que le recibimos como Salvador. Ese Cristo poderoso, ese Jesús de Nazaret, ese niño que nació en Belén, ya no es un niño más, ahora es un rey victorioso, es un rey que está conquistando su reino y que está estableciendo el reino de Dios en los corazones de los creyentes. La palabra de Dios dice en el libro de Apocalipsis, capítulo 20, versículo 4, hablando de ese Cristo que un día gobernará. Aquí está el cumplimiento de esa profecía. Apocalipsis capítulo 20, versículo 4, dice, y vi tronos. Dice Juan en su visión, dice, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de ellos, y los que no habían adorado a la bestia y a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo. Dice, y vivieron y reinaron con Cristo por 1000 años. Versículo 5 dice, pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Y luego la clave está en el versículo 6, dice, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre ellos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él. Reinarán con Cristo por 1000 años. ¿Qué quiere decir eso? Que ese niño que nació en Belén, ese niño que nació en ese tiempo de Belén, creció, ese niño estableció su reino, y ese niño está estableciendo su reino para destruir completamente al que tiene el imperio de la muerte, que se llama Satanás. Acabar con él, dice la palabra de Dios en este pasaje. Él gobernará todas las naciones, y está comprobado que él está estableciendo su reino en el corazón de cada uno de nosotros. Este Jesús es el juez justo. Este Jesús es el Salvador misericordioso. Este Jesús es el envías, gloria a Dios. Ese Jesús es nuestro Mesías enviado, nuestro Salvador. Ese Jesús es el Rey de Reyes. Ese Jesús es el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Ese Jesús es el faro de esperanza en medio del caos en que la sociedad se encuentra. Ese Jesús es el faro de esperanza en medio de la tribulación en que nos encontramos. Es Jesús el Señor de señores y el amo y Señor de nuestras vidas. Pero en segundo lugar, si usted me permite,
En segundo lugar, déjeme le digo ahora qué estaban haciendo en el cielo estos tres personajes. Porque les estoy hablando quiénes son estos tres personajes. Estamos viendo el pueblo de Israel representado en la mujer. Estamos viendo a Satanás representado en el león, en el dragón escarlata. Y estamos viendo a Jesús siendo representado en ese niño que estaban haciendo de la mujer. ¿Pero qué estaban haciendo? Mire lo que dice en Apocalipsis capítulo 12, versículos 7 y 8. Y aquí vemos la clave de qué estaba pasando allá en el cielo cuando nosotros estábamos, o la sociedad estaba experimentando la Navidad aquí en la tierra. En Apocalipsis capítulo 12, versículos 7 y 8, vemos qué estaba sucediendo en el cielo en ese momento. Dice el versículo 7, después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón. Y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón y la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él, dice la palabra de Dios. En primer lugar, quiero que ustedes vean que en el cielo estaban sucediendo una guerra. Una guerra que tenía tres campos de batalla. Y vamos a ver esos tres campos de batalla que estaban sucediendo en el cielo cuando se estaba preparando todo aquí para el nacimiento de Jesús aquí en la tierra. La primera guerra que vemos en el cielo lo vemos en el versículo 7, 8 y 9. Y estas son imágenes increíbles donde fueron expulsados del cielo. El versículo 8 dice, de una manera interesante, porque el versículo 8 dice, pero no prevalecieron. O sea, Satanás y sus ángeles, según el versículo 7, luchaban contra los ángeles de Dios y no prevalecieron. O sea, lo que la Biblia nos está diciendo es que en la primera batalla en esa guerra, Satanás está luchando para tener control en el cielo. Escúcheme lo que estoy diciendo. Satanás estaba luchando para controlar el cielo, donde está el trono de Dios. Pero dice la Biblia que no prevaleció. ¿Me escuchó lo que estoy diciendo? No prevaleció. Satanás fue derrotado. Sorbida es la muerte en victoria, dice la Biblia. En la primera batalla en el cielo, Satanás fue derrotado. Aquellos que siguen a Satanás están siguiendo a un derrotado, a alguien que ha sido aniquilado, alguien que ha sido derrotado por el Rey llamado Jesucristo. Dice el versículo 8, y no prevalecieron, y lo dice, ni se halló lugar para ellos en el cielo. Esto es bien importante para nosotros, porque cuando Satanás es derrotado en el cielo, fue lanzado del cielo juntamente con sus ángeles y sus seguidores. Si usted está obedeciendo a Satanás a través del pecado y las tentaciones, y usted está siendo esclavizado por Satanás, dice la Biblia, el que practica pecado, esclavo es del pecado. Dos cosas nos dice este versículo. En primer lugar, nos dice que no va a prevalecer, que no hay futuro exitoso para aquellos que están esclavizados por el pecado. No hay futuro exitoso para aquellos que han puesto su confianza y su esperanza en el pecado, en las tentaciones del pecado, y le han dado la espalda a Dios. No van a prevalecer, primer cosa. Y la segunda cosa que nosotros vemos es que aquellos que no están siguiendo a Jesucristo, aquellos que no han puesto su confianza en Jesucristo, quien es el Rey triunfante y victorioso, dice la Biblia que no hay lugar para ellos en el cielo, según el versículo 8. Según el versículo 8 dice, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo.
Es bien importante, mi hermano y mi amigo, que usted en este momento analice en quién está poniendo usted su esperanza, en quién está poniendo usted su confianza. Por eso la palabra de Dios, Jesucristo invita y dice: el que a mí viene, yo no le echo fuera. Por eso la palabra de Dios en Juan 10:10 dice: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. El ladrón no ha venido sino para hurtar, matar y destruir. Él quiere acabarte, Él quiere destruirte, Él quiere aniquilarte completamente. Y no hay lugar para los que siguen al ladrón, los que siguen a Satanás. No hay lugar para ellos en el cielo, según el versículo 8. Pero Jesucristo dice: yo he venido para que tengas vida, para que cambies, para que vengas, para que seas transformado, dice el Señor. Yo he venido para que tengas vida y para que tengas una vida abundante, triunfante y victoriosa. Esa fue la primera guerra que vemos allá en el cielo. Esa serpiente antigua engañó a Adán y a Eva, según Génesis capítulo 3. La historia nos enseña de esa batalla espiritual en curso entre Jesús, el pueblo de Dios, y el diablo. Aquí están estos tres personajes que estamos viendo en este pasaje, que hay una guerra en el cielo del pueblo de Dios, de Israel, en este tiempo representado por la mujer. En esa guerra está Jesús como el niño que nació del pueblo de Israel, el rey que nació del pueblo de Israel. Y luego vemos al diablo, que también está en esta guerra, en esta primera escena, en esta primera batalla. Esta es la misma cuarta bestia que el rey que Daniel vio en Daniel capítulo 7, versículo 7. Mis hermanos, Satanás siempre ha tenido el poder, al menos en 5 cosas. Satanás ha tenido el poder en 5 cosas. Satanás siempre ha tenido el poder de tentar. Dice la palabra de Dios en Mateo capítulo 4, versículo 1, que Satanás siempre ha tenido el poder de tentar y se atrevió inclusive a tentar a Jesús. Dice la Biblia en el versículo 1, Mateo 4: entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Si Satanás se atrevió a tentar a Jesús, Satanás se está atreviendo a tentarte para que caigas en pecado diariamente. Él tiene poder para tentarte. Satanás también tiene poder para engañar. Dice la palabra de Dios en Juan capítulo 8, versículo 44. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, dice Juan. Dice: y los deseos de vuestro padre el diablo queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio. Esto es Jesús el que está hablando. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando él habla, mentira habla. De sí habla, de lo suyo habla, porque él es mentiroso y padre de mentiras. Satanás tiene poder no únicamente para tentar, pero también Satanás tiene poder para engañar. Pero en tercer lugar, también Satanás tiene poder para acusar. Pocas veces hablo yo tanto de Satanás, y este no es un mensaje sobre Satanás, es un mensaje sobre Jesús, Rey de Reyes. Amén, hermanos. Pero quiero que usted vea el poder que tiene Satanás, porque yo quiero resaltar que el que tiene todo el poder se llama Jesús. Satanás tiene poder para acusar. En Job capítulo 1, versículo 9 en adelante dice: respondiendo Satanás a Jehová le dijo: ¿acaso teme Job a Dios en balde? Le has cercado alrededor a él y a su casa de todo lo que tiene, al trabajo de sus manos has bendecido, por tanto sus bienes se han aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca lo que tiene, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Satanás tiene poder para acusarte, para venir delante de Dios y acusarte, para que ponerte el mal delante de Dios. Pero también Satanás tiene poder para destruir. Dice en 1 Pedro capítulo 5, versículo 8: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda, dice la palabra de Dios, alrededor buscando a quien devorar. Satanás tiene poder para destruir, pero también Satanás tiene poder para luchar y producir guerras, inestabilizar. Dice la palabra de Dios en 2 Tesalonicenses capítulo 2, versículos 9
inicuo cuyo advenimiento, está hablando de Satanás, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Satanás produce guerras y conflictos. Ese es Satanás. Ahorita vamos a ver quién es nuestro Señor Jesucristo, quién es el Señor de señores. Pero la segunda batalla que vemos en este pasaje, en el cielo, otra guerra. Pero esa guerra, dice la Biblia, que fue lanzada hacia la tierra. Mire lo que dice Apocalipsis capítulo 12, versículos del 13 en adelante. Dice el versículo 13, y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, ya no hubo lugar para él en el cielo, fue arrojado a la tierra, dice el versículo en Apocalipsis 12, 13, dice, cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer. ¿Quién era la mujer? ¿Se acuerdan quién era la mujer? Israel, no es María. Persiguió a la mujer, al pueblo de Israel, que había dado a luz al hijo varón. ¿De dónde nació Jesús? De Israel, es judío. Entonces persiguió al pueblo de Israel, queriéndolo aniquilar. La historia nos dice que el pueblo de Israel ha sido perseguido por años. Las naciones están uniéndose en contra de Israel, queriéndolo aniquilar. Se llame Hitler, se llame Saddam Hussein, se llame como se llame, están peleando en contra de Israel, queriéndolo aniquilar. No es política, no es un asunto político, es una guerra espiritual en contra del pueblo de Dios. Persiguió a la mujer, dice el versículo 13. Dice, y el versículo 14, y se le dieron a la mujer las dos alas de la gran águila para que volase delante de la serpiente del desierto a su lugar donde es sustentada por un tiempo y la mitad de este tiempo. Vamos a explicar un poquito esta segunda guerra que está sucediendo, ya no en el cielo, sino ahora aquí en la tierra. Dice la Biblia que Satanás fue lanzado del cielo aquí a la tierra y Satanás vino y lo primero que él hizo fue odiar al pueblo de Israel, perseguir y acabar el pueblo de Israel. La realidad de Israel, hermanos, es que Satanás odia al pueblo de Israel. Ha enfrentado a todos los países contra el pueblo de Israel. Siempre lo ha hecho y siempre lo seguirá haciendo. Su trabajo más duro, el trabajo más determinado de Satanás es destruir el pueblo de Israel, porque del pueblo de Israel nacería quien sería el que vendría a destruirlo completamente. Por eso nosotros apoyamos a Israel, por eso nosotros lo apoyamos, hermanos, porque sabemos que no es una guerra política, sino que es una guerra espiritual. Me voy a salir de ahí porque no me quiero meter en el asunto político. Vamos a ver la tercera guerra, dentro de la guerra, la tercera batalla que está sucediendo en esta guerra que estamos describiendo en el cielo. Aquí había otra guerra. Mire lo que dice el versículo 17, la tercera batalla en esta guerra. Dice el versículo 17, entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer, se enojó mucho con la mujer. Estaba queriendo destruir a Satanás, a como fuera posible. Y dice, y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella. Los que guardaban los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Ahí les va ahora sí, ya estamos armando el rompecabezas. Antes del nacimiento de Jesús hay una guerra en el cielo. Satanás queriendo controlar el cielo. Versículo 8 dice que no se halló lugar para él, fue derrotado, fue lanzado a la tierra. Satanás viene a la tierra entonces y lo primero que él hace es destruir al país de donde nacería el que iba a venir a destruirlo. Si logramos destruir al pueblo de Israel, entonces Dios no puede cumplir su palabra de que de Israel nacería, según Isaías capítulo 9, nacería el príncipe de paz, el niño que vendría a acabar con él. Por lo tanto, Satanás viene en la segunda batalla y lucha por destruir el pueblo de Israel, pero no puede,
porque el pueblo de Israel tiene la bendición y el cuidado de Dios. Entonces nace la iglesia y Satanás ahora en la tercera batalla es destruir entonces a la iglesia. Destruir entonces a la iglesia. Mire lo que dice el versículo 17. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer, contra Israel, y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella. Ya no era contra Israel, ahora es contra los que salen como descendientes de Israel. ¿Y quiénes son? El versículo 17 nos lo explica. Los que guardan los mandamientos de Dios. Y dice, y los que tienen el testimonio de ¿quién? De Jesucristo. La iglesia. Jesucristo vino en la Navidad para darnos la libertad de la esclavitud que el diablo quería tener sobre nosotros. Por eso Jesucristo dice, y conoceréis la verdad. Y la Biblia dice, y la verdad os hará libres. Libres. Quisiera quedarme más tiempo aquí, pero ya me están haciendo señas que ya los frijolitos están calientes allá en el comedor. Pero por último, ¿cómo salir victoriosos de esta guerra? ¿Cómo salir triunfantes de esta guerra? Mire lo que dice el versículo 10 y 11. Aquí nos da la clave. ¿Cómo salir triunfantes de esta guerra? Porque evidentemente Satanás fue echado del cielo y aquí anda en la tierra. Entonces, él es nuestro enemigo que quiere destruirnos. Entonces, ¿cómo puedo protegerme yo para que no me destruya? ¿Cómo puedo proteger mi matrimonio para que no destruya mi matrimonio? ¿Cómo puedo proteger mi familia para que no destruya mi familia? ¿Cómo puedo proteger a la iglesia? ¿Cómo la iglesia puede proteger para que no sea destruida por Satanás si anda como león rugiente buscando a quien devorar? Bueno, la Biblia nos dice cómo. Mire el versículo 10 y 11. Aquí mismo en Apocalipsis 12, 10 y 11 dice, entonces oí una gran voz en el cielo. ¿De dónde salió la voz? Del cielo. Esa gran voz decía, ahora ha venido la salvación. O sea, no se preocupen, ya hay salvación. Ya hay un medio para que ustedes salgan victoriosos, para que ustedes salgan triunfantes. Dice el versículo 10, ahora ha venido la salvación. Ha venido el poder que va a destruir al que tiene poder, porque el poder que viene tiene todo el poder. Se llama Jesucristo. Dice, ha venido el que tiene el reino de nuestro Dios. El Rey de Reyes, el Príncipe de Paz, os ha nacido hoy, dice Lucas. Aquí entonces se entiende ese versículo en Lucas capítulo 2 cuando dice el ángel, os ha nacido hoy, o sea, en propiedad, en pertenencia. El niño que nació, el Salvador que nació, el Dios con nosotros, el Emanuel que nació, nació para ti, nació por ti y nació para que tú te apropies de él. Os ha nacido hoy. Nació por ti. Todo este show es por ti. Por ti, porque Cristo te ama, porque Cristo te quiere. Dice la Biblia, con cuerdas de amor te llamé, con cuerdas de amor te atraje. Cristo te ama, dice la Biblia, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo para que viniera a rescatarte. Por eso el versículo 10 dice, ahora ha venido la salvación, ha venido el que te tenía esclavizado sobre el pecado. Dice la palabra de Dios en este versículo, conoceréis la verdad, dice la Biblia, y la verdad os hará libres. Ha venido a libertarte el que te tiene esclavizado de las garras de Satanás. Ha venido a destruir el que tenía el imperio de la muerte. Se llama Jesús. Y me volví a emocionar otra vez, hermano. Versículo 10. Mire, el mismo versículo 10 dice, el que tiene el poder y el reino de nuestro Dios. Dice, y también tiene la autoridad de su Cristo. Porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos. Cuando Cristo vino, acabó con el acusador, acabó con el que tenía el control de esta tierra. Dice, el acusador ha sido lanzado de nuestros hermanos. El que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche ha sido derrotado. Amén. Dice el versículo 10, y ellos, o sea, la iglesia,
Dice, y ellos le han vencido a Satanás, han vencido al que tenía el imperio de la muerte, ha vencido al que tenía poder, ha vencido al que tenía poder para tentarles, poder para destruirlos. Dice el versículo 11, la iglesia, los creyentes, los santos, dice, y ellos, la iglesia, el versículo 11, le han vencido por medio de tres cosas. Y aquí está la clave del éxito. Por medio de la sangre del Cordero. Sin derramamiento de sangre, dice la Biblia, no hay perdón de pecados. Jesús derramó su sangre preciosa. Él vino como un niño indefenso. Murió como el peor de los pecadores, al que no conoció pecado, por nosotros se hizo pecado. Pero triunfó victoriosamente como el Rey de reyes y Señor de señores. Y la forma de vencer al que te domina, al que te tiene controlado en las deudas, te tiene controlado en el pecado, en los vicios, es a través de la sangre del Cordero. Y el segundo ingrediente para el éxito, dice el versículo 11, y la palabra. Por eso nosotros predicamos la palabra. Podríamos dar muchos testimonios y caerme aquí y decir que me salieron muelas de oro y todo lo que usted quiera, pero es la palabra. Escudriñar, dijo Jesucristo, escudriñar la palabra. Es la palabra la que nos da vida, es la palabra la que nos guía, es la palabra de Dios lo que nos alimenta, la que nos sustenta, es la palabra la que da testimonio de ese Cristo poderoso. Pero no únicamente eso. Pero sigue diciendo en este versículo, dice, y dan testimonio de ellos, la palabra, y luego dice, del testimonio de ellos, y luego dice la última parte, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Tres ingredientes: ser limpios con la sangre preciosa de Jesucristo, venir a la palabra, que es la Biblia, y poner nuestras vidas en las manos de Él. Una vez que te pones en las manos de Él, dice el versículo 11 aquí, dice, y menospreciaron sus vidas. O sea, ya mi vida ya no es importante. Pongo mi vida en tus manos, Padre. Ahora lo importante es obedecerte, es disfrutar mi comunión contigo. Eres tú, Señor. ¿Te gustaría disfrutar de esa Navidad en tu vida? ¿Te gustaría ser libre de esa guerra, de esas presiones que tú tienes? ¿Te gustaría realmente quitar todos los temores y angustias que pesan sobre ti? Sé limpio con la sangre preciosa de Jesús. Ven a la palabra del Señor y disfruta de la palabra y entrega tu vida en las manos del Señor. Esa es la Navidad. Eso es lo que estaba pasando allá en el cielo. Y a eso vino Cristo, a darte la libertad que tú necesitabas y la salvación para rescatarte de la condenación del infierno y darte vida eterna con Él. Allá con Él no hay lugar para Satanás, pero sí hay lugar para ti, porque Jesucristo dice, yo voy a preparar un lugar para ustedes. Allá no hay lugar para Satanás y sus seguidores, pero yo voy a preparar un lugar para ustedes, para que donde yo estoy, ustedes que se limpiaron con la sangre preciosa, que son obedientes a la palabra y que entregan su vida a mí, ustedes estén conmigo.